la Iglesia de Cristo, Centro Misionero El Sembrador, presenta su programa Victoria Espiritual, con su pastor Arturo Arias. Muy bien, hay situaciones especiales que Dios realiza, que Dios siempre ha venido realizando a través de la historia de la humanidad con su pueblo, con el propósito de enseñarnos cómo debemos vivir una vida mejor. En el Antiguo Testamento encontramos manifestaciones del Señor de una manera poderosísima. Muchas veces encontramos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, lo que los teólogos dan en llamar teofanías. Algunos le llaman cristofanías. De todas maneras, Cristo es Dios, Jesús es Dios, pero son la manifestación o la aparición de manera corporal, física, del Señor, del Dios Todopoderoso en el Antiguo Testamento, así manifestándose. Y casi siempre que esto se manifiesta de esa forma, en la Biblia aparece la expresión el ángel de Jehová. El ángel de Jehová tipifica a Cristo en el Antiguo Testamento y se representa como el ángel de Jehová, la presencia, la manifestación del Señor para poder dar a conocer su perfecta voluntad a su pueblo, exhortarlos, guiarlos, decirles alguna cosa importante. Bueno, en una de estas apariciones o manifestaciones del Señor a su pueblo, una de estas se encuentra plasmada o reflejada en el libro de Jueces, en el capítulo número 2. Jueces capítulo 2, ahí puede abrir su Biblia en Jueces capítulo 2 y podemos ver algunos aspectos importantes sobre ese pasaje. Menciona dos lugares, menciona Gilgal y menciona un lugar llamado Boquín, con M al final, Boquín. Gilgal, aunque habla de círculos, y que muchas veces podemos haberlo interpretado como que en lugar de estar en Betel, que significa casa de Dios, andamos en círculos en Gilgal, dando vueltas, y que no salimos de aquella situación repetitiva, y que en lugar de estar en esa repetición podríamos estar en la presencia del Señor, casa de Dios, para poder encontrar ahí esas delicias que Dios tiene en su diestra para siempre para su pueblo. Pero a pesar de eso, Gilgal habla de un lugar también de bendición. Y si lo comparamos Gilgal con Boquín, Boquín quiere decir una cosa un poco diferente, bastante distinta. Ahí el mismo pasaje describe qué es lo que significa. Significa un valle, un lugar que le pusieron ese nombre porque el pueblo de Israel alzó su voz delante de Dios y lloró amargamente cuando Dios les hizo ver una situación. Ustedes no han obedecido lo que yo les manifesté. Yo les dije que ustedes no hicieran pacto con las naciones vecinas y que no se mantuvieran en las actividades que las naciones vecinas tenían, que no anduvieran en la idolatría que ellos tenían o estaban actuando, que ustedes no actuaran como ellos, porque yo no iba a romper mi pacto con ustedes. Yo les saqué de Egipto, yo les he jurado que mi pacto lo voy a mantener. No voy a invalidar mi pacto con ustedes, como lo he jurado a vuestros padres y como lo he dicho tantas veces, pero ustedes no han hecho caso. Y como no han hecho caso, entonces yo no voy a quitar de en medio de ustedes a estas naciones. Y estas naciones van a ser azote para ustedes, van a lastimarles, van a oprimirles, van a causarles daño, van a causarles mucho dolor. Cuando eso se dio, y esto que está sucediendo en Jueces capítulo 2, es el ángel de Jehová el que está diciendo estas palabras. Es Cristo mismo en el Antiguo Testamento manifestándose, el que está diciéndole estas palabras al pueblo. Pues que te las diga cualquier otra persona, a pesar de que sean siervos de Dios, puede uno tener hasta sus dudas muchas veces. Puede uno hasta decir, quién sabe, ¿verdad? Saber si solo para manipularme me dice algo, a saber si solo para que tenga miedito me dice algo. No quiere decir eso que así tiene que ser, pero de todas formas uno puede decir no, pero que sea el mismo Señor el que te lo esté hablando, que sea la palabra de Dios la que nos lo esté diciendo. Uno puede sentir que no hay ningún tipo de escapatoria, no se puede eludir esa responsabilidad. Es el ángel de Jehová el que está diciéndole a su pueblo, al pueblo de Israel, lo que ellos han estado haciendo.
Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín para decirles esas palabras. Ahí lo dice, versículo 1 del capítulo 2. Yo os saqué de Egipto. Yo he hecho un milagro de liberación y de salvación en sus vidas. Y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, la tierra que fluye leche y miel. Esa Canaán terrenal se las he entregado. Ustedes no han trabajado por ella, ustedes no han sembrado nada en ella, ustedes no han cavado cisternas en ella, ustedes solo han ido a traer, solo para tomar el fruto del lugar, solo para poseer el lugar. Por lo tanto deben estar agradecidos porque los he liberado, porque les he provisto, los he sacado de esclavitud y les he dado libertad, pero les he dado provisión. No los saco de Egipto donde tenían pescado, donde comían ajo, melones y esto y lo demás, para poderlos traer a un lugar de desgracia, donde ustedes no tengan ningún tipo de provisión. Al contrario, los saco de ahí y no quiero que recuerden el sufrimiento que tenían allá, ni se acuerden de las cosas que habían allá, sino que ahora todo es hecho nuevo para la gloria de Dios. Y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Dios lo que está diciéndole a su pueblo es: señores, no deben tener un corazón ingrato, deben ser gente agradecida, deben ser gente que reconozcan, que hagan conciencia de todo lo que yo soy para sus vidas, que separados de Dios nada podemos hacer, en verdad. Y Dios lo que necesita es que nosotros estemos dispuestos a abrirle nuestro corazón y a decirle: Señor, me entrego a ti, te necesito. Los saca de Egipto, les da liberación, los mete a la tierra de Canaán para que tengan provisión. Y les dice además: no voy a invalidar o no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Lo que yo les he prometido se lo voy a cumplir. Dios siempre cumple sus promesas. Los pactos de Dios son de carácter eterno. Dios nunca nos ha fallado ni nunca nos va a fallar. Dios siempre es bueno, para siempre su misericordia. Él no es hombre para que mienta, dice la Biblia, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios te prometió algo, Dios te lo va a cumplir. Lo cierto es que muchas veces nosotros pensamos que Dios no lo va a cumplir porque nosotros actuamos de una manera inconsciente, o no somos gente sensata, sino insensatos para actuar. Esta gente debió haber actuado de otra manera. ¿Qué les costaba obedecer un poquito? ¿Qué les costaba ser obedientes, aunque sea un poquito? Si la obediencia atrae sobre nosotros bendiciones abundantes de parte de Dios, usted lo sabe perfectamente bien. No voy a invalidar mi pacto con ustedes, pero tienen que hacer algo ustedes. Hemos dicho muchas veces que hay pactos de Dios que son de una sola vía, unidireccionales, pero hay pactos de Dios que son bidireccionales. Hay cosas en que Dios no pide nada que nosotros tenemos que hacer para bendecirnos. Él nos quiere bendecir. Su favor, su gracia, su misericordia es sobre nosotros. Y la gracia de Dios no solamente es un favor de Dios, no solamente es un regalo de Dios, porque así se define gracia. No es una cosa que no merezcamos, pues es un don inmerecido, es un regalo de Dios. No merecemos nada, pero Dios nos lo entrega. Pero no solamente significa eso, gracia. La gracia de Dios nos permite hacer cosas sobrenaturales, cosas que humanamente hablando no podemos hacer. La gracia de Dios nos permite ser gente diferente de la que somos el día de hoy, y humanamente hablando no podemos cambiar, solamente Dios puede transformar nuestras vidas. Usted puede haber intentado cambiar muchas veces, usted puede querer quitarse algo que usted tiene en su vida. Usted puede quererse quitar un mal hábito, algún tipo de pensamiento extraño, algún tipo de vicio. No me refiero a un vicio de tomar o fumar o algo así, pero cualquier vicio, cualquier malicia espiritual que pueda perturbar nuestra vida, podemos quererle echar fuera, y muchas veces no nos salen bien las cosas porque lo hacemos en nuestras fuerzas, y en nuestras fuerzas es prácticamente imposible que podamos salir adelante. Solo Dios nos puede ayudar a salir adelante y cambiar ciertas situaciones difíciles que muchas veces afectan nuestra vida. Por lo tanto, el pueblo de Israel tenía sus problemas, el pueblo de Israel tenía sus cuestiones difíciles, tenían que cambiar, pero ellos tenían que cambiar dependiendo de Dios, obedeciendo a Dios, sometiéndose a Dios, esperando de Dios, confiando en Dios y estando dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Pero ellos no quisieron hacer la voluntad de Dios, no esperaron en Dios, actuaron conforme a sus propios criterios, decidieron hacer lo que les daba la gana hacer. Y claro, vieron a la gente del lugar donde se encontraban que actuaban de una manera
que ellos no habían actuado anteriormente y les pareció atractivo aquello. Cualquier cosa nos puede parecer atractiva, rimbombante, colorida. Cualquier cosa nos puede parecer agradable. Pero la Biblia dice que todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no todo es lo que te va a edificar. Todas las cosas te pueden ser lícitas. Eso quiere decir que cualquier cosa que deseemos hacer la podemos hacer si nos da la gana, pues. Pero no te va a edificar cualquier cosa, no te va a bendecir cualquier cosa que hagas, ni vas a sentirte agradado con eso que estás haciendo muchas veces. Al contrario, después va a venir carga y pesar terrible sobre nuestras vidas. Y esas son las cosas que Dios quiere evitarnos. Esas son las desgracias y los problemas que Dios quiere evitarnos a cada uno de nosotros. El pueblo se metió en problemas, ¿no? El pueblo, cuando estuvo en problemas por haber actuado igual que las naciones vecinas, haber actuado en idolatría, con necedades, en podredumbre y tanta cosa por el estilo, Dios les habló y les dijo, el ángel de Jehová, la tipificación de Cristo en el Antiguo Testamento, les habló y les dijo, señores, ustedes van a tener que sufrir. Y cuando el Señor les dijo eso, van a ser atormentados por esas mismas naciones a las que ustedes han imitado, a las que ustedes les han dado cabida. Esas mismas naciones los van a oprimir. El diablo así es, y el pecado así es. El diablo te incita, te motiva a que caigas en el pecado, a que cedas a la tentación, y te lo plantea de una manera tan espléndida que muchas veces nosotros cedemos a la tentación y decimos, sí, está bien, lo agarro, sí, está bien, lo tomo, sí, está bien, me quedo con esto. Cuando lo tomamos, cuando lo hemos agarrado y hemos actuado negativamente, el mismo diablo nos acusa, porque él es el acusador de los hermanos, dice la Escritura, y te dice, mira, y decís que sos cristiano, decís que sos santo, decís que haces la voluntad de Dios, y mira cómo has actuado. Pues de la misma forma le pasó al pueblo de Israel. Ellos que actuaron como las naciones vecinas, que quisieron imitarles, que quisieron hacer lo mismo que ellos estaban haciendo en sus perversiones, actuar de manera extraña, como Dios no les había dicho que actuaran, ellos mismos les iban a atormentar después y a oprimir, a esclavizar, a subyugar. Por eso cuando Dios les dio esta noticia, el pueblo lloró. No es lo mismo tener un remordimiento que un arrepentimiento. Pero el pueblo de todas maneras lloró. Dice Jueces capítulo 2 versículo 4, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Ahora, ¿estuvo dispuesto a cambiar el pueblo por llorar? No siempre. Las lágrimas tienen un efecto tremendo delante de Dios. A veces usted puede estar en la presencia de Dios, gemir y llorar, y pareciera que las lágrimas tienen un efecto poderoso en la presencia de Dios cuando son lágrimas sinceras que provienen de un corazón arrepentido, humillado y dispuesto a rendirse al Señor por completo. Pero esta gente lloró por lo que Dios les estaba diciendo, clamó para que no viniera ese percance o esa situación dura sobre sus vidas. Pero no es lo mismo solo decir las cosas que estar dispuesto a cambiar de actitud, porque no se ve que el pueblo cambió de actitud. Al contrario, el pueblo siguió pervirtiéndose más y más cada día. Y vea por qué sucedió esto. El pueblo alzó su voz y lloró. Por esa razón es que le pusieron por nombre a ese lugar donde aquello aconteció, le pusieron el nombre de Boquín. Y Boquín quiere decir los que lloran. Los que lloran. Ahora, mientras orábamos decía yo algo. Nosotros no deberíamos ser los que estamos en un lugar y que en ese lugar, en lugar de que haya bendición, porque donde sea que estés, si eres un hijo de Dios y tienes el respaldo de Dios, Dios y usted hacen mayoría en cualquier lugar. Y si usted está con Dios, entonces Dios le hará prosperar en cualquier ambiente donde usted se encuentre. Pero a veces sucede todo lo contrario. En lugar de ser personas que vamos a cambiar el entorno que nos rodea y que vamos a hacer luz en medio de las tinieblas de este mundo, muchas veces nosotros convertimos el lugar donde estamos en un lugar de llanto, de dolor y de destrucción, de luto, de mucha tristeza. Esta gente convirtió aquel lugar en un lugar de tristeza, de llanto y de dolor, tanto que le pusieron así. Esto tendrá que ser llamado Boquín, que significa los que lloran. La Biblia no dice eso. El Salmo 84 dice que nosotros vamos a ir de poder en poder.
La Biblia declara que nosotros somos aquellos que cambiamos el valle de lágrimas en estanques de aguas. La Biblia dice, en otras palabras, que nosotros pasamos del valle de Baca, que significa lágrima, al valle de Beraca, que significa bendición abundante. Y Dios lo que quiere es bendecirte de manera extraordinaria y especial. Ahora, cuando esto se da, lo que sucede es que Josué pues había muerto, y entonces Josué ya había entregado todo el territorio. Josué vivió 110 años y había entregado todo el territorio a las diferentes tribus del pueblo de Israel, y cada una de las tribus se tuvieron que ir a su propio territorio para poseer su tierra que les había sido entregada. Cuando ellos están ahí tomando posesión de los lugares que les habían sido entregados, dice el versículo número 7, mírelo ahí por favor. Libro de Jueces capítulo 2 versículo 7. Si alguien no tiene Biblia, comparta con el que no la tiene. Jueces capítulo 2 versículo número 7. Mire lo que dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Quisieron hacer la voluntad de Dios. Josué les hizo un reto y un desafío. Si ustedes quieren servir a los dioses del otro lado del río Jordán, pues háganlo. Si ustedes quieren, no hay problema. Pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. El libro de Josué al final, capítulo 24, nos narra todos estos detalles. Pero Josué había partido ya, había muerto. Entonces el pueblo que había estado con él, habían visto el ejemplo de Josué, habían visto las cosas que Josué había hecho, cómo había agradado a Dios, y ellos habían actuado también de la misma forma, sirviendo al Señor. Pero mire esto: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Sería ingrato de parte nuestra que nosotros no reconozcamos los favores de Dios. La Biblia dice que el Señor es el que nos corona de favores y de misericordias. El salmista en el Salmo 103 lo dice así: si Dios te corona de favores y de misericordias, ¿quién más te va a coronar de esas bendiciones? Pues el mundo no te ofrece nada nuevo ni nada bueno. Los sistemas económicos se resquebrajan cada día más y más. La situación, la política de los pueblos se destruye, se ensucia cada vez. La política es una ciencia, pues, ciencias políticas. Pero la forma como manejamos las cosas nosotros ensucian a todas las naciones muchas veces. Y véalo en todas partes del mundo. Lo mismo sucede. Si con Dios si estando con Dios cometemos graves errores y tenemos problemas, imagínense separados de Dios. La Biblia dice que separados de Dios nada podemos hacer. Este pueblo pues había actuado viendo las misericordias de Dios, la grandeza de Dios, las obras poderosas de Dios. Habían visto milagros y prodigios, habían visto la manera en que Dios los había liberado de muchas situaciones difíciles. Claro, sería ingrato de parte de ellos que no hubieran alabado a Dios, que no hubieran estado agradecidos con Dios, que no hubieran estado dispuestos a servirle a Dios. Pregunto yo a ustedes, los que están acá presentes, ¿alguna vez Dios ha hecho un milagro en su vida? ¿Le ha mantenido Dios en una bendición hermosa en medio de situaciones difíciles? Solo el hecho de que todavía estemos con vida y respirando este día, a pesar de los pesares, a pesar de que tenga mucho o no tenga mucho, a pesar de que tenga un gran empleo o no, tal vez tenga el mejor empleo del mundo, aunque uno quiere trabajar menos y ganar más. Lógicamente que eso es así, ¿no? Pues empezar como le he dicho yo muchas veces, uno quiere empezar a trabajar con vacaciones de una vez, pues está bien, pero de todas formas, eso es así, ¿no? Siempre queremos cosas fáciles, pero tenga o no tenga mucho, padezca o no padezca algún problema, o esté inmerso en un problema o en una dificultad, Dios ha sido bueno, porque si nos tiene con vida hasta el día de hoy es porque todavía tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y la Biblia declara que Jehová cumplirá su propósito en cada una de nuestras vidas. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es maravilloso y Dios está dispuesto a ayudarnos. Todos hemos visto la gloria de Dios, todos hemos visto los milagros de Dios, todos hemos visto las manifestaciones de Dios. A veces enfermos hemos sido sanados, a veces desconsolados hemos sido fortalecidos por el poder de Dios. Dios es el que aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo. La Biblia dice que Dios da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. A lo mejor algunos están
desanimados, decepcionados. Algunos pueden sentirse que ya las fuerzas no existen en su vida, pero Dios es real y Dios todavía está sentado en su trono alto y sublime, y Dios todavía abre los cielos, y Dios todavía se manifiesta a su pueblo, y Dios todavía hace milagros, y Dios todavía obra de manera extraordinaria en cada uno de aquellos que le buscan. El pueblo estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, vio los milagros de Dios y seguían alabando a Dios, pero el pueblo que vio todo eso murió, desaparece. Josué, dice la escritura, el versículo 8, murió siendo de 110 años, lo sepultaron. Y el versículo 10 de Jueces capítulo 2 dice: y toda aquella generación, la generación que vivió al lado de Josué, todos esos momentos dorados pasan. Por eso es necesario dejar huellas. Por eso es necesario que las generaciones que vienen detrás de nosotros puedan ver cuáles son las pisadas profundas que hemos dejado, no de destrucción, no de cosas malas, no de cosas negativas, sino de bendiciones, trazándoles un camino adecuado para que puedan seguir esas pisadas y encontrar victoria total en Cristo Jesús también. Los pequeños tienen que ser así, tienen que ser instruidos en el camino del Señor, y es necesario entonces que estas generaciones que vienen atrás puedan darse cuenta quién es Jehová de los ejércitos, que Dios no ha cambiado, que la tecnología puede haber avanzado, que las comunicaciones pueden ser extraordinariamente rápidas el día de hoy, pero que Dios todavía sigue reinando. Dios todavía es Rey de reyes y Señor de señores, y jamás dejará de serlo. Él es el único y sabio Dios, y Él es digno de toda honra, gloria y alabanza. Amén. Ahora mire esto, qué interesante. Versículo 10 de Jueces 2 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, murieron. Y se levantó después de ellos. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Por qué esta generación se levantó así? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Él había hecho por Israel. Cuando mueren los que quieren tener intimidad con Dios, muchas veces no hay gente que esté dispuesta a seguir haciendo lo mismo, porque la obra de Dios, los milagros de Dios se van a manifestar en medio de aquel pueblo que está dispuesto a tener intimidad con Dios siempre, a buscar su rostro siempre, a someterse a Dios y a querer hacer su voluntad siempre. Estaba establecido en la ley que la ley tenía que ser enseñada y transmitida a los hijos que nacían en casa desde que ellos tenían 5 años de edad. Tenían que enseñarles la ley, tenían que instruirlos en la ley de Dios. ¿Por qué, si eso era así, por qué esta generación, cuando muere, los que venían atrás de ellos no actuaban como que conocían a Dios? No estaban dispuestos a adorar el nombre de Dios, no estaban dispuestos a cumplir los mandamientos de Dios, no estaban dispuestos a hacer lo que Dios había establecido. Y dice más, ni conocían la obra que Él había hecho por Israel. No se los transmitieron de manera adecuada, no se los compartieron de la forma que tenían que compartirlo, o simplemente, a pesar de haberlo compartido, fue tan corto el tiempo que les compartieron que lo olvidaron con facilidad, o lo oyeron pero no escucharon, lo oyeron pero lo dejaron de lado, aquel consejo, aquella enseñanza, aquel mandamiento. ¿Qué es lo que realmente pasó en esta gente? ¿O tenían otro tipo de prioridades y por eso dejaron de lado aquella prioridad uno para el ser humano? Usted y yo somos seres, así se nos define, tripartitas. Normalmente se ha dicho que somos un cuerpo, que tenemos dentro del cuerpo un alma y un espíritu. Normalmente se ha dicho así, pero otros lo definen de una manera distinta. Dicen que somos espíritu, que tenemos alma y que vivimos dentro de un cuerpo. Es un poco diferente. Dice lo mismo prácticamente, pero es un poco distinta la interpretación. Y eso indica que somos más espirituales que carnales, pues, o que materiales. Si hay un 60 y tanto % de cosas espirituales en nuestro ser, deberíamos actuar de manera más espiritual que material. Pero es todo lo contrario.
nos satisfacemos lo material, queremos llenar lo material, queremos llenar y satisfacer las cosas materiales, pero no lo espiritual. Lo espiritual no se llena con nada de este mundo. Si lo que este mundo te ofrece es una destrucción continua, el mundo solo te ofrece cosas viejas cada día. Nada nuevo te ofrece el mundo. La Biblia es la que declara que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. El periódico puede llegar a la casa cada día, y el periódico será igual, las mismas noticias, las mismas malas noticias, la misma destrucción, los mismos problemas, las mismas dificultades en la asamblea, los mismos problemas en la Corte Suprema, los mismos problemas en el mundo entero. Siempre será lo mismo. Pero usted abre la palabra de Dios y en la palabra de Dios encuentra cosas nuevas para su vida cada día. A pesar de haber leído el mismo pasaje durante mucho tiempo, lo vuelve a leer y el pasaje bíblico, Dios le va a hablar por su Espíritu Santo algo nuevo, porque Dios es bueno, porque Dios siempre actúa de esa manera. Ahora, es necesario que nosotros estemos dispuestos a interpretar, a discernir la voluntad de Dios para nuestra vida, porque de lo contrario será un problema. La generación que se levantó no conocía a Dios. No estuvieron dispuestos a someterse a Dios para hacer su voluntad. No estuvieron dispuestos a seguir las pisadas de Dios para poder honrarle y glorificarle. No estuvieron dispuestos a declarar las bendiciones que Dios había hecho. Por lo menos recordar lo que en algún momento dado alguien les explicó. Sino que quisieron hacerse gente olvidadiza a todos los mandamientos de Dios. Y entonces vino la destrucción, entonces vino el problema. Y Dios levantó jueces para que pudieran ayudarlos, para que pudieran sacarlos de la opresión, sacarlos de los problemas y de las dificultades. Pero en medio de que el Señor levantaba jueces, mientras el juez estaba gobernando al pueblo de Israel, un líder que Dios levantaba, saturado del poder del Espíritu Santo para libertarlos o liberarlos de la opresión maligna de los pueblos vecinos, filisteos y moabitas y todo lo que usted quiera, jerjeseos, jebuseos y todos los amorreos y cananeos, etcétera. Cuando el juez moría, a pesar de que durante el tiempo que el juez estuvo con vida, pues el tiempo que haya vivido, 10 años o gobernado 10, 20, 30, hasta 40 años, durante ese tiempo el pueblo tenía paz. Inmediatamente después que el juez moría, el pueblo se volvía a descarriar. Qué vida más extraña, ¿no? Pero es la misma actitud del pueblo de Dios el día de hoy también. Parecería que solamente bajo presión podemos caminar adecuadamente. Solamente cuando estamos bajo situaciones pero álgidas y de unas situaciones que nos están afectando terriblemente en nuestra vida, parece que estamos dispuestos a buscar de Dios, a querer hacer la voluntad de Dios, a prometerle a Dios hasta lo que ni siquiera le sabemos que vamos a cumplir. Le prometemos de todo porque estamos en problemas. Pero más tarda el Señor en obrar un milagro en nuestra vida que se nos olvida aquella promesa que tal vez le hicimos para que Dios nos libertara. El pueblo le pasaba lo mismo. Cada vez que un juez moría, inmediatamente después el pueblo se volvía a descarriar. Y quiero llegar a este punto porque hay 3 aspectos que me gustaría dejar en su corazón nada más. De todo lo que le estoy hablando, pues que guarde esto en su corazón. La Biblia dice ahí mismo en Jueces capítulo 2 versículo 20 lo siguiente: por todo esto que estamos hablando, mire lo que dice Jueces 2:20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo Dios: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Y oiga esto: no voy a volver a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel. ¿Para qué quedaron esas naciones ahí? Mire lo que dice. ¿Por qué esas naciones en un momento dado tuvieron que estar ahí? Que Dios les había dicho que las echaran cuando ellos entraran a la tierra, a poseer la tierra, que la sacaran de ahí, que Dios ya les había dado la victoria.
no lo quisieron hacer, no estuvieron dispuestos a hacerlo así. Como no lo hicieron de esa manera, entonces la gente quedó ahí y se hicieron poco a poco más fuertes. Y después, en lugar de que ellos estuvieran subyugados a Israel, ellos estaban acosando a Israel. Lo vimos en el culto anterior, en el capítulo número 1 de este mismo libro. Estaban acosando al pueblo de Israel. Pero oiga una cosa, las naciones estaban ahí y con un propósito. Si nosotros tuviéramos discernimiento espiritual para entender la voluntad del Señor de forma plena, pues nos daríamos cuenta que muchas veces Dios permite ciertas cosas, como nosotros solemos decir. Dios ordena las cosas, pero nosotros decimos, Dios permitió que esta situación se diera de esta forma, con un propósito, que nosotros podamos ser fortalecidos. Si lo viéramos por el lado amable, como dice alguien por ahí, entonces nos daríamos cuenta que Dios es el que quiere encargarse de que nuestra vida sea alineada y fortalecida para que podamos ser mejores más adelante. Nuestro carácter cristiano es un carácter firme y sólido. Esas naciones se levantaron ahí, no debieron haberse levantado. El pueblo tenía que haberlas echado fuera, el pueblo tenía que haberlas destruido, pero las dejaron ahí. Hay cosas que suceden en nuestra vida y que se levantan en nuestra vida y nos atacan y nos oprimen, porque cuando tuvimos oportunidad de destruirlas y de echarlas fuera, no lo quisimos hacer. No permita que se levante nada que le estorbe si Dios le ha dado la oportunidad de vencerlo desde el principio. No permita que se le vuelva un gigante. Si se le vuelve un gigante, le va a ser muy complicado vencerlo después. Vénzalo cuando está enanito, aplástelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta gente se levantó y se levantaron ahí, quedaron ahí alrededor de ellos. Y mire lo que dice, ¿para qué? Versículo 22 dice, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué, en mano de Josué. Las dejó ahí. De todas maneras, no estaban del todo dispuestos a echarlas, como ya dije. De todas formas quedaron ahí, se hicieron fuertes y el propósito fue probar con ellas a Israel, ver si en verdad iban a tomar una decisión correcta. Ahora sí, aquí puede surgir la pregunta, como surge la pregunta allá en el huerto del Edén. Si Dios sabía que el hombre iba a fallar, ¿para qué le pone el árbol de la ciencia del bien y el mal ahí? Para que entonces el hombre se pueda descarriar o pueda pecar. Si Dios sabe que esta gente va a tener problemas, ¿para qué le pone esas naciones ahí? ¿Para qué las prueba? ¿Para qué los quiere probar? Si sabe Dios que no van a aguantar con seguridad. Tiene que haber siempre un remanente fiel. Debe de salir gente que esté dispuesta a hacer la voluntad de Dios, no porque Dios se lo impone, no porque Dios lo va a doblegar a la fuerza y vamos a ser marionetas en las manos de Dios, o a la fuerza tendremos que hacerlo, no, sino que voluntariamente quiere Dios que nosotros podamos honrarle, adorarle y servirle a Él. Por eso te da la oportunidad de que escojas. Aquí pongo delante de ti, le dijo Dios a Israel, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué escogió el pueblo? La muerte. ¿Qué escogió el pueblo? La maldición. ¿Qué escogió el pueblo? La desgracia y la destrucción. Dios no te ha puesto para eso. Dios te ha puesto para que seas más que vencedor sobre todas las cosas. Dios te ha puesto para que puedas vencer toda fuerza de maldad. Es lo que dice la Biblia. Dios te ha dado autoridad para hollar o pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda obra del enemigo para que nada te pueda dañar. Pero a pesar de eso, estamos siendo dañados y atormentados muchas veces porque no hemos entendido lo que Dios desea para nosotros. Se levantan cosas a nuestro alrededor, no las destruimos cuando debemos hacerlo, las dejamos pasar, se hacen grandes y después tenemos graves dificultades. Pero si esto se está dando, deberíamos saber tomar la mejor decisión, depender de Dios para tomar la mejor decisión, someternos a Dios para hacer la voluntad de Dios. Pero mire, para probar con ellas a Israel, sí procurarían. O sea que esto es de intentarlo, pues. Esto no es de que seamos perfectos ya. Esto no es de que seamos santos en forma absoluta. Vamos camino a una santidad absoluta, pero vamos en progreso. Somos obra en construcción todavía. Las obras en construcción todavía suceden accidentes, ¿no? En las obras en construcción se caen los trabajadores, muchas veces se caen los ladrillos, muchas veces las cosas no quedan bien.
porque somos en obra en construcción. Pero en esa obra en construcción que somos cada uno de nosotros, debemos intentar alinearnos en la plomada de albañil de Jehová de los ejércitos, para que seamos construidos de la mejor manera posible, y de esa forma alcanzar perfección en Cristo Jesús. Y es lo que acá está diciendo. Iba a probar esas naciones a ver si Israel procuraba o no seguir el camino de Jehová. Dios lo que quiere es que nosotros podamos, a pesar de las pruebas, tomar la mejor decisión. Pero la decisión no la vamos a tomar si andamos en la carne, ¿no? La mejor decisión no la vamos a tomar si no hacemos la voluntad de Dios. La mejor decisión no la vamos a tomar dejando que el fruto de la carne inunde nuestro ser y no caminando en el Espíritu para no satisfacer ese tipo de deseos. La voluntad perfecta de Dios la vamos a tomar estando en comunión con Dios. Y cada vez que la situación difícil venga, acudir a la presencia de Dios para saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos actuar. Qué es lo que la palabra de Dios nos dice en esa situación o en medio de esa condición, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Pero si la palabra de Dios no la atesoramos, no la leemos, no la practicamos, no sabremos con exactitud qué hacer, a pesar de haber pasado metidos en la iglesia mucho tiempo. Podemos tener mucho tiempo de estar en la obra y no hablar el lenguaje del reino de Dios. Podemos tener muchos años de estar en la obra de Dios o dentro de la iglesia del Señor y no caminar como Dios quiere que caminemos. Y usted sabe perfectamente bien que eso es así. Gracias a Dios que hay gente fiel, y gracias a Dios que hay gente que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Esto sucedió. Las naciones estaban ahí con ese propósito, probar a Israel. A lo mejor pruebas que vienen a tu vida para probar si procurarás seguir el camino del Señor y estar en sus principios y mandamientos a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad. ¿Qué hacer ahora que la prueba está ahí? ¿Qué hacer ahora? ¿Qué decisión tomar ahora que la dificultad se me presentó? ¿Cuál es la reacción que debo de tener ahora que estoy bajo esta presión? Humillarme bajo la poderosa mano de Dios para que Él me exalte cuando fuere tiempo. Todos vamos a pasar momentos difíciles, unos de una manera y otros de otra manera. Pero lo importante es, humillados bajo la poderosa mano de Dios, en el momento justo y preciso, Dios te va a exaltar. Al que se humilla, Dios lo exalta. Ahora, dos cosas más. Mire el capítulo 3, por favor, del libro de Jueces siempre. Jueces capítulo 3, versículo número 1. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Oiga, primero fue para probarlos. Segundo fue para que conocieran cómo hacer la guerra. Mire, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Versículo 2. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. ¿Para qué estaban ahí? Para practicar la guerra. ¿Para qué estaban ahí? Para poder ver cómo tenían que hacerle frente a cualquier situación, por difícil que ésta fuera. Cobra sentido entonces cuando pruebas vienen a nuestra vida. ¿Por qué tienen que venir pruebas? ¿Por qué tienen que pasar momentos difíciles el pueblo de Dios? ¿Por qué si estamos en comunión con Dios y estamos ahí, pero muy felices, y salimos del culto muy contentos y saltando como becerros de la manada, nos regresamos a la casa? ¿Por qué es que la prueba tiene que venir? ¿Por qué es que la situación tiene que venir? ¿Por qué es que al nomás entrar al hogar hay un problema? Pues, ¿por qué? Para conocer y aprender a hacer la guerra. No es que te vas a dar duro con tu familia, no es que te vas a pelear con los tuyos, pero para que puedas saber cómo actuar espiritualmente para combatir todas esas influencias malignas, ese tipo de influencias negativas. Y es más, esta gente no conocía exactamente cómo hacer la guerra. Esta gente no había estado en el calor de la batalla. Esta gente no tenía esa experiencia. Y entonces tenían que estar ahí alguien para poder ellos aprender cómo pelear.
Así dice que le dijeron a aquel muchacho que estaba allá estudiando en algún centro militar. Le dijeron: venga, muchacho, venga. Y entonces lo empezó a golpear, ¿verdad? Defiéndase pues. ¿Y por qué me pega? ¿Por qué me pega mi no sé cuánto, ¿verdad? Mi cabo, mi sargento, mi capitán, como sea? ¿Por qué me pega? Para que aprenda a defenderse, para que aprenda. ¿Me imagínense? Entonces aquel llega y con miedo de darle un golpe al otro porque era su superior, pero de todas maneras, usted defiéndase, usted protéjase, usted vea cómo sale adelante. ¿Y por qué me pega? Pues para que aprenda, para que aprenda. Después de todo un par de pescociadas que le peguen, pues más de algo va a aprender, ¿no? Aunque sea poner la cara de mejor manera, pero algo va a aprender, ¿no? Algo tiene que aprender, aunque sea aguantar más. Pero de todas formas, si está ahí, entonces de alguna manera, si está ahí el problema, de alguna manera hay que ver cómo vamos a solventar ese problema. El problema no es para detenerte en tu avance a la patria celestial. El problema no está ahí para que la iglesia diga: ay, hay problemas, qué barbaridad, mejor me regreso. No, el problema está ahí para que lo podamos vencer. El problema no está ahí para que las puertas del Hades o las puertas del infierno no se aparecen delante de nosotros así de súbito muchas veces para que nosotros digamos: uy, qué feo está este volado, así no me lo imaginaba que era la cosa en la obra del Señor. No, están ahí para que nosotros podamos hacerle frente y para que las podamos derribar en el nombre de Jesús de Nazaret, y para que podamos confiar en la palabra de Dios que nos dice que las puertas del Hades o del infierno no prevalecen contra la iglesia de Jesucristo. Para que todo eso suceda, están ahí, y cuando las vences o las venzamos ese tipo de dificultades, vamos a crecer espiritualmente. Vamos a salir no haciéndonos los orgullosos o los fanfarrones, los petulantes y diciendo: ya ven cómo soy yo sí puedo, sino para humillarnos más en la presencia de Dios y reconocer que separados de Dios nada podemos hacer, y que sin Dios no podemos vencer, porque no es con fuerza ni con ejércitos, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es la única manera que podemos vencer. Estaban ahí las naciones con el propósito de probar a Israel, para ver si ellos iban a procurar en medio de todas las influencias negativas de todas esas naciones vecinas y toda su religiosidad o idolatría y todo su paganismo extremo en el que vivían, a ver si Israel en primer lugar iba a mantenerse firme a su Señor y Dios. Y si no tenían una experiencia plena con Dios, ¿cómo se iban a mantener firmes? Y si no estaban dispuestos a tener intimidad con Dios, ¿cómo se iban a mantener firmes? Y si no estaban dispuestos a aceptar lo que les habían enseñado en algún momento dado, ¿cómo podían mantenerse firmes? En segundo lugar, estaban ahí para que aprendieran a guerrear, para que aprendieran a hacer la guerra. ¿Cómo usted aprendió a hacer guerra espiritual? ¿Cómo usted aprendió a atar y desatar? Haciéndolo, practicándolo. No fue fácil, todavía no lo es, pero en medio de todo estamos aprendiendo a guerrear y a hacer la voluntad del Señor y a destruir toda fuerza de maldad. Dios te ha puesto sobre naciones y sobre reinos, dice Jeremías capítulo 1, para arrancar, arruinar, destruir, derribar, plantar y edificar. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Aleluya. Entonces, iglesia, es necesario que aprendamos a hacer la guerra. El hecho de que usted no quiera guerrear no quiere decir que no tiene que hacer guerra a su debido momento. Usted puede ser una persona de paz, y de todas maneras la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es la que inunda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Es lo que la Biblia declara. O sea que usted no tiene que estar alebrestado, pues usted no tiene que andar todo nervioso, no tiene que andar ahí todo pues así estresado. No tiene que andar así. No, tiene que estar calmado, tiene que estar en el hueco de la mano de Dios, tiene que tener la paz de Dios en su vida y tener paz para con Dios además. Pero si el enemigo viene a buscarlo, si el enemigo viene a estorbarle, si el enemigo viene a molestar, entonces es necesario saber cómo actuar también y cómo hacer la guerra espiritual para mantenernos firmes. Y en última instancia, a veces no va a haber necesidad de hacer nada, Dios se encargará de hacerlo por nosotros. A veces usted no tendrá que ir a pelear, usted tendrá que alabar el nombre de Jehová, y la alabanza que usted haga delante de Dios destruirá toda fuerza de maldad. A veces usted tendrá que ir a guerrear y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y declarar la palabra en contra de cualquier situación difícil. ¿Para qué? Para poder atar esa influencia maligna y desatar la gloria de Dios, y de esa manera alcanzar victoria total. El pueblo tenía que aprender, y no podían aprender si no había alguien que estuviera ahí enfrente para poder practicar. Entonces estaban ahí para que conocieran la guerra y para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Y mire esto, versículo 3: estos eran con los que tenían que enfrentarse: los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios
y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Mire el versículo 4, termino acá. Y fueron para probar con ellos a Israel. Tercer aspecto, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían, primero, si procurarían seguir el camino de Jehová, si iban a andar en el camino que los padres de ellos habían andado o habían caminado. Ahora, en segundo lugar, para aprender a hacer la guerra, para guerrear. Y en tercer lugar, para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Para probar, en tercer lugar, para eso estaban ahí esas naciones, para probar al pueblo de Israel a ver si ellos iban a ser obedientes a los mandamientos. Ellos tenían otros mandamientos. Ellos se basaban en otro tipo de mandamientos. Ellos adoraban a otras divinidades que no eran Jehová de los ejércitos. Y esas divinidades no eran dioses, sino simplemente demonios a los que ellos se sometían. Pero para probarlos, a ver cómo iban a actuar, para ver si obedecerían, si iban a obedecer a los mandamientos de Dios. Hay cosas en este mundo que suceden para probar al pueblo de Dios si son obedientes, si somos obedientes o no a la palabra de Jehová de los ejércitos. Hay cosas que vienen a tu vida para ver si vas a ser obediente a la palabra de Dios. En tu trabajo pueden presentarse actos de corrupción y estás en medio de ellos. No estás participando todavía, eres tentado a participar. Te motivan otros que están usados por el diablo para que participes, cualesquiera que sean estos actos de corrupción. Pero eso sale ahí, está ahí, existe ahí, para probar si vas a ser obediente a lo que Dios te enseñó, a lo que Dios te dijo a tu vida, a lo que has aprendido durante tu vida cristiana, que no debes mezclarte en yugo desigual con los incrédulos, que no debes hacer las cosas que no convienen, que todo lo que no proviene de fe es pecado, y que si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es contado por pecado también, y etcétera, y más etcétera. Puede sucederte, ¿no? En tu relación de pareja puede suceder una situación difícil también, y se presenta eso para probar si vas a ser obediente a lo que Dios te ha establecido, que seas marido de una sola mujer, que has prometido fidelidad, que has dicho que vas a ser santo para la gloria, y tanta cosa por el estilo. En el examen, en la universidad, en el colegio, te puede pasar algo semejante. Todos copiarán, porque hay que estudiar para aprender y copiar para pasar, pues, ¿verdad que así es el asunto? Entonces todos copiarán. Entonces, no es así el asunto, pero todos copiarán, y como todos copian, entonces, pues sí, ni modo, pues también hay que hacer las cachas, porque de todas maneras las cosas no son tan fáciles y estos temas no son tan sencillos para aprenderlos. Entonces, si otros copian, entonces te puede motivar a ti a dar ese tipo de mirada de fe a la papeleta del compañero. Entonces aparece eso para probarte, a ver si vas a ser obediente. Ah, hermano, pero la Biblia no dice que no hay que copiar, pero la Biblia dice que no hay que imitar lo malo, pues. Entonces necesitamos nosotros entender cuáles son las cosas que Dios establece para nuestra vida. Hay situaciones que se presentarán como una prueba para que nosotros podamos mostrar cuál es nuestra decisión de fe y cómo estamos realmente firmes, parados en la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios no te va a tentar, es contra su propia naturaleza tentar, porque Dios no tienta a nadie y no es tentado por el mal tampoco, dice la Escritura. Pero Dios ordena ciertas cosas, permite, como lo estamos diciendo, ciertas cosas con el propósito de que nosotros podamos mejorar. Al pueblo de Israel le vino esta situación, primero, para ver si ellos iban a caminar en el camino que sus padres anteriores habían caminado. Dos, para que aprendieran a hacer la guerra, conocieran cómo batallar, y así en próximas oportunidades estuvieran fuertes, firmes, sólidos para vencer a cualquier enemigo que se les pusiera enfrente, dependiendo de Dios. Porque la guerra no era solamente aprender a usar la espada,
tener puntería para poder meterle la flecha en el corazón a alguien. No, aprender a hacer la guerra era también conocer a Jehová para que Él pudiera ser el que estuviera con ellos en la batalla. Así como cuando fue el rey Josafat a pelear y cómo mandó a todo el pueblo que fuera cantando. ¿Y qué cantaban para ir a batallar? Glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. ¿Y qué pasó? Dios desbarató a todo el ejército enemigo solamente con que el pueblo de Israel cantó: glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Tan fácil como eso. A veces hay situaciones así de fáciles que podrán presentarse en nuestra vida para vencer situaciones difíciles, pero hay momentos que son de una manera diferente que se van a presentar. A veces las cosas se van a solucionar inmediatamente, a veces será un proceso. Pero recuerde una cosa, termino acá con lo que dije en el culto anterior: los tiempos difíciles harán más fuerte a los hombres y mujeres de Dios. Tendría que ser así. Presentaba una ilustración en el culto anterior diciendo que si usted pone agua en una olla y el agua está hirviente y usted va a meter ciertas cosas ahí en el agua, o va a colocar ciertas cosas en el agua, algunas cosas tienen una consistencia cuando van a entrar y saldrán con una consistencia diferente cuando salen de ahí. Usted mete un huevo al agua hirviente y lo deja unos pocos minutos o un poco de tiempo y lo saca, está tibio, ya no está exactamente aguado, líquido, sino que está tibio. Pero lo deja más tiempo y se le endura, y el huevo, así como le llamamos, se hace huevo duro. Pero usted mete una zanahoria que es consistente o que tiene más dureza y la pone en el agua hirviente, y después de ciertos minutos la zanahoria está bien aguadita y lista para triturarla. La puede comer así cruda también, pero la puede poner ahí a la olla con agua y entonces caliente, y esa zanahoria se vuelve bien blandita. Así puede suceder en medio de la prueba. A veces entramos fuertes a la prueba y salimos bien aguados de la prueba. A veces entramos aguados en la prueba y allá adentro nos fortalecemos porque dependemos de Dios y salimos duros ahí, con experiencia y hasta con ganas de decir que venga otro volado a ver si es cierto, pues. Pero a veces las cosas pueden variar, porque si en esa olla con agua hirviente usted echa un poco de café, el café no solamente va a cambiar el color del agua o le va a dar color al agua, sino que al mismo tiempo le va a dar sabor al agua caliente. En medio del momento cálido, álgido, difícil que usted pueda pasar, pues sea como el café negro, no, sea como el café que le dé sabor a la situación. Manténgase firme, dependa de Dios, creámosle a Dios, hagamos la voluntad de Dios, esperemos en Dios. Y no vamos a tener que decir: le voy a tener que poner a este lugar Boquín, porque aquí me derramo en llanto porque Dios me ha desechado. Sino que vamos a tener que decir: en medio del llanto que tenía, hoy voy a declarar que este lugar se convirtió en un lugar de bendición, en un lugar de fortaleza, en un lugar de estanque de agua, porque cambié el valle de lágrimas en estanque para la gloria de Dios, porque voy de poder en poder en Cristo Jesús, y ahora y siempre, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Alabamos tu nombre y te glorificamos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu fidelidad. Señor, hermoso eres tú y dispuesto siempre a ayudarnos y a enseñarnos diferentes aspectos para que nuestra vida espiritual sea fortalecida y podamos ser diferentes y podamos cambiar. Cualquiera sea la situación difícil que tu pueblo pueda experimentar en este momento, encárgate de hacer un milagro, fortalecerles y darles de tu victoria y bendición. Pero si hay personas, Señor, en nuestro medio que todavía no te conozcan como el Salvador de sus vidas, que todavía no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, o necesitan un reconcilio delante de ti, o a lo mejor si en un momento dado el mensaje pasa a través de la pantalla del televisor, como siempre decimos, pues tú te encargas de tocar mientras este mensaje se predica a las personas que no te conocen allá en los hogares, en el seno de cada uno de los hogares, que están viendo este mensaje o que están escuchando
Oramos, Señor, para que tú los toques y para que tú de alguna manera especial puedas obrar un milagro en sus corazones, convenciéndole de pecado, de justicia y de juicio por tu Espíritu Santo. Ayúdale, Señor, por favor. Si hay personas acá en el santuario, acá en el templo, que necesiten hacer una decisión de fe por Jesucristo, ya sea aceptar a Jesús como su Salvador personal, que es confesarle sus pecados a Dios y decirle: Señor, te necesito hoy. Señor, quiero acercar mi corazón a ti, que tú mores dentro de mí, para que tú me limpies de todo pecado y de toda maldad. O de reconciliarse con el Señor, si usted en un momento dado ha conocido al Señor, pero se ha apartado de la presencia de Dios, no quiere que le pase lo que a Israel, sino que quiere mantenerse firme y estable, esperando de Dios la bendición total. Si hay alguien en esa condición y que desea hacer una decisión de fe por Jesús, voy a invitarle para que levante su mano en señal de que lo quiere hacer. Ahí donde se encuentra, alce su mano, por favor. Y al ver su mano levantada, algún servidor de la iglesia se le va a acercar para orar con usted y por usted. Si hay alguien, alce su mano, manténgalo unos segundos en alto y reciba la bendición de Dios. Y ore de esta manera conmigo, aquí y allá en casa. Ore de esta forma, dígale: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Te abro mi corazón para que tú lo limpies de todo pecado y de toda maldad con tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Señor, desde este día te pido que me des fuerzas para serte fiel y que me ayudes para poder compartir de ti y de tu palabra con todos aquellos que están a mi alrededor. Ser ejemplo y testimonio, luz en medio de las naciones, luz en medio de todos los que me rodean. Gracias, Señor, porque ahora soy tu hijo y tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Si usted oró de esa manera, usted se ha convertido en un hijo de Dios. Y si está ahí en casa, esperaríamos verle acá, desearíamos tenerle acá en nuestro medio, para que usted pueda venir a esta esquina de la bendición, en la 20 Avenida Norte y calle La Campiña, en la colonia Tlacatl, y así como es el nombre del programa, poder juntamente con usted gritar a voz en cuello que solo en Jesús hay victoria espiritual. Amén. Que Dios le siga bendiciendo, es nuestro deseo y oración. Muy bien. Esperando que este mensaje haya sido de bendición, lo animamos a que nos acompañe los días martes a las 6 de la tarde al culto de oración. Los días jueves, estudio bíblico a las 6 p.m. Los días sábados con el Ministerio Juvenil a las 3 de la tarde. Los días domingos, para su comodidad, el servicio se divide en 3 horarios: 8 de la mañana, 11 a.m. y 4 de la tarde. Lo invitamos a que nos acompañe en cualquiera de estos horarios y así compartir juntos la palabra de Dios. Que Dios bendiga ricamente sus vidas.